bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, el pastor esta tarde no está. Él salió a predicar y bueno, desde ayer ando predicando. Fui a la iglesia Ebenezer en Tepezalá, ahí con la hermana Ana Livier Santillani y el hermano Reinaldo Lozano. Muchos lo conocen, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de estar compartiendo la palabra de ayer ahí en su iglesia. Y hermanos, Dios quiere hacer cosas grandes, amén. Dios quiere hacer cosas grandes, y fue para mí un placer estar ahí con ellos, porque pues nos conocemos de toda la vida. Siempre en Exploradores pues andábamos ahí con el Isaac y con el Fabián, y siempre hemos sido buenos amigos. Y ayer tuve la oportunidad de compartir la palabra ahí con ellos, y le doy gracias a Dios por sus vidas, amén. Y ahora vamos a estar compartiendo aquí la palabra de Dios, amén. Sea cual sea, el púlpito impone, amén. Hay iglesias donde ya no tienen púlpito, usan unas mesitas. Y yo el único lugar donde veo mesitas es en los eventos o en los shows de stand-up, ¿verdad? Donde hacen reír, ahí nomás ponen mesitas. Y el púlpito representa la palabra de Dios. Esta cosa no tiene poder, hermanos. Es lo que representa, amén. Y le doy gracias a Dios porque Él me da la oportunidad de compartirles el evangelio. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, en reverencia a la presencia de Dios en esta hermosa tarde. Yo quiero hoy tocar un tema muy interesante, que es el progreso de la iglesia. Amén. ¿Cuál es el tema? El progreso de la iglesia. Vamos a leer en Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos, amén. Vamos a incluirnos todos, amén. Esta es una parte sublime en el culto de adoración. La parte de la predicación es un misterio, porque adoramos a Dios escuchando. Es un misterio, hermano, porque podemos adorar a Dios con lo que escuchamos, amén. Así como expuso su corazón para la alabanza, exponga su corazón para la prédica, amén. Vamos a leerlo. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos, todos juntos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Señor, es tu palabra, Dios, no es mía. Tú la inspiraste, Señor, por medio del doctor Lucas, por tu Espíritu Santo, Dios. Y hoy queremos, Señor, que tú hables a los corazones. Queremos que nuestra iglesia progrese, Dios, camine con pasos saludables hacia la meta que tú tienes para nosotros. Bendícela con el poder de tu palabra, de tu unción, en el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, hermanos. El progreso de la iglesia, amén. Hermanos,
la iglesia es un misterio. ¿Sí sabían eso? La iglesia es un misterio. Desde Génesis hasta Malaquías no se pronuncia la palabra iglesia. Hay un libro que se llama Eclesiastés, pero no es la asamblea congregada, amén, que encontramos en Hechos. Desde Génesis hasta Malaquías, la Biblia no nos da una luz acerca de la iglesia, nos da luz acerca de la venida de Cristo y su obra, amén. A lo mejor da algunos tintes, pero no habla explícitamente de la iglesia, porque es un misterio. Así como aparece la iglesia misteriosamente, desaparece misteriosamente, amén, según Tesalonicenses, amén. La iglesia es un misterio de Dios, porque en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo tiene una conversación con los discípulos y les dice: hey, la gente, ¿quién dice que soy? Le dice: no, pues dicen muchos que eres un profeta. Y luego otros dicen que eres pues un maestro prominente. Luego les dice: ¿ustedes quién dicen que soy? Y ellos se quedaron calladitos, no dijeron nada. Y Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice: oh Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, y luego le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra iglesia aparece por primera vez en Mateo capítulo 16. Amén. Luego en el capítulo 18 el Señor Jesucristo estaba tratando algunos asuntos que cuando las personas que tuvieran algún problema, dice, si tu hermano te es ocasión de pecar o de caer, dice que lo lleves a 2 o 3 hermanos, que hables con él, y luego si no, que haya 2 o 3 testigos, y luego dice que si no, lo lleven a la asamblea o a la iglesia, y luego lo expulsen, ¿verdad? Y darlo por gentil y publicano. Ahí aparece por segunda vez la palabra iglesia, y ahí es como el Señor Jesús estaba comenzando a enseñar a sus discípulos a cómo iban a tratar los problemas en la iglesia. Amén. Hermanos, en el principio de la teología hay un término o hay una herramienta que se llama la revelación progresiva. Amén. Y al momento de que nosotros comenzamos a ver cómo aparece la iglesia, la revelación va siendo progresiva en la iglesia. Amén. El doctor Lucas, en su escrito de Hechos de los Apóstoles, narra los sucesos de la historia de la iglesia apostólica desde la ascensión de Cristo a los cielos. En el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo y la fundación de la iglesia. En el capítulo 3 vemos cómo el apóstol Pedro y Juan sanan al que estaba paralítico en la puerta de la Hermosa, ¿verdad? En el capítulo 4 los juzgan. En el capítulo 5 la muerte, mienten al Espíritu Santo Ananías y Zafira. Y llega el capítulo 6, donde vamos a enfocar nuestro sermón, que narra los sucesos de la iglesia que los apóstoles desconocían. Amén. Dice que en aquellos días crecía el número de los discípulos y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. O sea, la iglesia estaba en proceso, la iglesia estaba caminando, la iglesia estaba progresando, la iglesia estaba creciendo con pasos firmes. Y comenzaron las murmuraciones, comenzaron por ahí los chismes, a hablar, ¿verdad? Alguien, si ha visto cómo murmuran así al oído, que se empiezan a cuchichear, que dicen por ahí, ¿verdad? Había murmuraciones entre los griegos y los hebreos, porque las mesas de las viudas eran desatendidas. Hermanos, esto era algo nuevo para la iglesia. La iglesia no había tenido un problema de esta magnitud. Amén. Habían cuestiones ahí que las mesas de las viudas estaban siendo desatendidas, y esto era algo para suplir esa necesidad que surgió. Amén. Esta necesidad de que había
murmuraciones porque las mesas de las viudas eran desatendidas. Amén. Y yo les quiero proponer que es un deber de todo creyente estar dispuestos para el progreso de la iglesia. ¿Cuántos están dispuestos para ver el progreso de la iglesia? Para involucrarse en el progreso de la iglesia. Amén. Y los factores para el progreso de la iglesia es un ministerio enfocado. Hermanos, dice que los 12 convocaron a la multitud y los discípulos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, ellos no se involucraron en el chisme, ellos no se involucraron en los dimes y diretes y ve y ora y dile a aquellos, ahora ve y dile a aquellos. No, ellos le pusieron un alto a las murmuraciones y dijeron: vamos a hacer algo porque nosotros no podemos desatender la predicación de la palabra, no podemos desatender nuestro trabajo y vamos a que la iglesia progrese. Hermanos, los apóstoles no dieron nunca lugar a los chismes. Los apóstoles, los líderes de la iglesia, nunca dieron lugar a los dimes y diretes, a las murmuraciones. Ellos lo que hicieron fue cerrar ese tema y concluir, suplir esa necesidad de las mujeres. ¿Por qué, hermanos? Porque un ministro, hermanos, es muy triste que hoy en día muchas iglesias el pastor haga todo. Amén. Aquí muy claramente dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. Hermanos, este problema había llegado a los oídos de los apóstoles y los apóstoles no se involucraron en esos temas. Al contrario, los apóstoles llegaron para suplir la necesidad. ¿Por qué? ¿Con el fin de qué? Con el fin de ellos poder continuar predicando la palabra. Amén. Con el fin de que ellos pudieran tener un ministerio enfocado. Porque si leemos en el versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba. Hermanos, una iglesia que progresa, una iglesia que va en progreso, es una iglesia que tiene un ministerio enfocado. Vamos a hablar de ministerio como un pastorado enfocado en las cosas que debe estar enfocado el pastor. Hermanos, nosotros tenemos un gobierno eclesiástico sumamente organizado. ¿Cuántos conocen nuestro gobierno eclesiástico? Amén. ¿Cuántos lo conocen? Bueno, ¿usted cuándo ha escuchado un chisme de las asambleas de Dios a nivel nacional? ¿Alguien ha escuchado alguno? Hay problemas y cuando hay problemas se junta el presbiterio y el presbiterio soluciona los problemas y no hace que se haga más grande el problema. Simplemente la iglesia está ahí, el presbiterio está para solucionar los problemas. Hermanos, nosotros como ovejas, como creyentes, debemos estar dispuestos a prestar, no a prestar. Los dones no son nuestros, hermanos. Los dones Dios nos los dio para la iglesia. Es una manera egoísta de ver nuestros dones solamente para nosotros, cuando la iglesia ocupa de sus dones. Hermanos, la iglesia puede crecer aún más cuando sus dones los pone o los expone al servicio de la iglesia. La iglesia puede crecer más cuando usted se dispone a usar sus dones para el crecimiento. Déjeme decirle algo: sus dones son míos. Sus dones son míos. Yo los necesito y los míos son suyos. Amén. Y aquí había una problemática porque los griegos y los hebreos estaban dando ahí de palabras, estaban diciendo ahí de palabras, estaban murmurando porque las mesas de las viudas eran desatendidas. Y ellos decían: no podemos dejar de desatender la palabra, la predicación, por atender las mesas. Las necesidades van surgiendo. Por eso les digo que es un principio de revelación progresiva, porque el gobierno eclesiástico se comenzó a dar desde que las problemáticas en la iglesia comenzaban a surgir.
¿Sí me estoy explicando? Y ellos no tenían un sistema eclesiástico desde Hechos capítulo 2. Un sistema gubernamental de la iglesia o un gobierno eclesiástico desde Hechos capítulo 2. La iglesia conforme fue creciendo, conforme fueron creciendo los problemas de la iglesia, comenzaron a surgir los dones, los talentos, la organización de la iglesia. Vemos que en Mateo capítulo 16 y 18 no hay un gobierno, pero en el capítulo 6 de Hechos comienzan a surgir los diáconos. O sea, la iglesia va en progreso, va creciendo la iglesia, va progresando, la iglesia va comenzando a ver el poder de Dios, la iglesia va comenzando a crecer, comienzan los conflictos, comienzan los problemas y hay que solucionar esos problemas. ¿Conforme a qué? A la palabra de Dios. Amén. Hermanos, la iglesia es un misterio. Apareció misteriosamente y Dios le dio a los apóstoles la capacidad de ordenar diáconos, de ordenar obispos, de ordenar diaconisas para el crecimiento de la iglesia. Conforme iban surgiendo los problemas, se iban llamando a personas encargadas para solucionar los problemas. Y ellos no querían enfocarse en el servicio de las mesas. Hermanos, servir las mesas era servirles un plato de comida a las viudas. ¿Ustedes creen que el trabajo de un apóstol era servir a las mesas? Creo que eso ya lo habían hecho ellos. Ellos ya iban en progreso. Ellos iban un paso adelante, y para ellos era más importante predicar la palabra, pero no era menos importante servir las mesas, y era necesario que ellos predicaran la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, el trabajo o el progreso de la iglesia es con un ministerio enfocado, con el pastor enfocado, con el pastor que no pierde la visión, con un pastor que predica la palabra, que no pierde el tiempo en dimes y diretes, sino que está enfocado en el crecimiento espiritual de la iglesia. El trabajo de más nos toca a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A veces queremos que los hermanos, no solamente pasa aquí, pasa en todas las iglesias, pero a veces creemos que el pastor se tiene que encargar de todo, y no, hermanos. Aquí ellos se reunieron para escoger a gente capacitada para que sirvieran a las mesas, para que ellos no perdieran de rumbo, no se perdieran la visión que llevaban de predicar el evangelio. Hermanos, en el año 60 después de Cristo ya había una iglesia fundada en Roma. ¿Saben por qué? Por este principio. La iglesia ya estaba en Éfeso, la iglesia ya estaba en Antioquía, la iglesia ya estaba en Grecia, la iglesia ya estaba en Corintio. ¿Por qué? Porque no perdieron el enfoque ministerial. Ellos iban caminando, y si surgían problemas, surgían situaciones adversas, se iba creando el gobierno eclesiástico, y los líderes prestaban sus dones y sus talentos al crecimiento de la iglesia. ¿Sabe por qué la iglesia primitiva o la iglesia apostólica era efectiva? Porque no perdía el enfoque, porque no se inmiscuía en cosas o en dimes y diretes, no se inmiscuía en tú dices y yo digo y después no. Ellos arreglaban los problemas al momento, predicaban la palabra, instaban el evangelio, predicaban al perdido, y la iglesia iba creciendo porque había gente dispuesta a trabajar para el progreso de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Esta problemática, hermanos, hizo que los 12 apóstoles se juntaran. ¿Cuántos dicen amén? Dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, como quien dice aquí, hubo como un pequeño concilio. Se organizaron, pusieron a gente, y ellos seguían en un ministerio enfocado. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no solamente que el ministerio pastoral pierda el enfoque,
a veces el ministerio o el liderazgo también perdemos el enfoque muchas veces en este tipo de cuestiones. Amén. Y también dice que ellos iban a perseverar en las oraciones. Dice, y nosotros persistiremos en las oraciones y en el ministerio de la palabra. Hermanos, la iglesia era una iglesia creciente, estaban nuevos en el ministerio, estaban nuevos, desempacaditos, y ellos necesitaban ir más allá. Suplir esta necesidad era una causa o era tiempo perdido. Hermanos, por eso Dios ha escogido gente para cumplir sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a escogerte a ti o me va a escoger a mí para cumplir sus propósitos en este lugar. No pierdas tiempo en lo que no vale perder tiempo, hermanos. Camina hacia el progreso de la iglesia, camina hacia la necesidad que hay. No te estanques en esa necesidad. Restaura, dice la palabra, que nosotros tenemos el ministerio de la restauración. Dios nos dio a nosotros ese ministerio de restaurar personas. ¿Cuántos dicen amén? No te detengas ahí. La iglesia por eso crecía en gran magnitud. La iglesia por eso crecía, porque había una iglesia había una iglesia enfocada, que no perdía el enfoque con cualquier cosa. Un ministerio enfocado y un liderazgo enfocado. No se distraían en nada, hermanos. Por ahí había unas cuestiones en donde Pedro dice que a veces se sentaba a comer con los gentiles y luego con los judíos, y ahí andaba con un pie aquí y un pie allá. Y Pablo le dijo, a ver, no andes haciendo eso, tremendo. Pablo le llamó la atención a Pedro, tremendo. Nosotros lo leemos así muy por encima, pero Pablo agarró y le dijo, no, las cosas no son así. Amén, porque cuando te conviene eres circunciso y cuando no te conviene no eres circunciso. O sea, la palabra de Dios tiene remedio, hermano. La palabra de Dios no anda titubeando con las cuestiones. Es por eso que la iglesia progresaba de una manera impresionante. Es por eso que la iglesia llegaba a lugares impresionantes, porque no perdían el enfoque. Un ministerio enfocado, un ministerio que predicaba la palabra y que perseveraba en las oraciones. En las oraciones, a veces nosotros pensamos que en las oraciones que nos aventamos aquí o antes de salir del trabajo, ¿verdad? Bueno, yo no digo que orar 5 minutos bien orados esté mal, ¿verdad? Porque hay personas que piensan que tú tienes que orar 2 horas y no tienes que levantar, y a veces ya no tenemos ni palabras, pero a veces una oración de 5 minutos es muy efectiva, según cómo estemos dispuestos en nuestro corazón. Amén. No es el tiempo ni es el modo en que lo haces, es la disposición de cómo lo haces. Y ellos estaban en las oraciones, hermanos. Ellos eran fervientes, hermanos. Estaban saliditos de un avivamiento tremendo ahí en el aposento alto, y ellos no les importaba. O sea, no querían perder el tiempo en esa cuestión, porque había personas que podían solucionar ese problema. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos lo que querían era esparcir el evangelio. Hermanos, dice que hasta los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque ellos predicaban con el poder y la unción del Espíritu Santo. No perdían el enfoque. Mientras las viudas ya estaban siendo atendidas por varones llenos del Espíritu Santo, la fe iba creciendo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario, hermanos, que no perdamos el enfoque. Amén. El apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere ver a su iglesia progresar? Creo que la semana que viene o la otra van a haber elecciones. Amén. Y es necesario, hermanos, que nosotros aportemos nuestros dones y talentos para el progreso de la iglesia. No nos detengamos, hermanos, caminemos. Si hay una situación en la iglesia, usted no ande divulgándolo aquí o allá. Usted póngale un alto. Hermanos, Dios nos dio, dice Pablo a Timoteo, que Él nos dio espíritu de amor, de poder y de dominio propio.
A veces no podemos dominar nuestra carne. Porque queremos, imagínense que se hubieran metido ahí al dilema los apóstoles. No, pues es que ahí déjenlas. O sí, ¿tú qué dices? No, que no. Ellos arreglaron el asunto. No lo llevaron más allá. No hicieron un problema más grande. Ellos arreglaron el asunto. Y es por eso que la iglesia progresaba, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere ver a su iglesia progresar? ¿Cuántos quieren ver a su iglesia progresar? Yo sí. Y es necesario, hermanos, que haya un ministerio enfocado. Amén. Ese factor de un ministerio enfocado va a hacer que la iglesia progrese, que la iglesia comience a dar pasos aún más firmes. Amén. Y el otro factor es un liderazgo capacitado. Dice en el escrito: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Hermanos, ellos no se quedaron de brazos cruzados, sino que dijeron: vamos a buscar a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Ellos no se enfrascaron en esa situación. Si ellos se enfrascaban en esa situación, yo creo que se hubieran extendido algunos otros 3 capítulos más. Pero esto no pasó, sino que esto tuvo una solución rápida y había un liderazgo capacitado para cumplir con esta misión. Hermanos, se necesitaba estar lleno del Espíritu Santo y tener un buen testimonio para servirle un plato de frijoles a las viudas. Se necesitaba estar lleno del Espíritu Santo y tener un buen testimonio para servirle un plato de frijoles a las viudas. Hermanos, un liderazgo capacitado es un liderazgo de buen testimonio. Dice el apóstol Pablo en Timoteo: también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, el buen testimonio es un arma poderosa para ser un líder capacitado. Usted los deja desarmados a todos aquellos que quieran venir en su contra. Ay, es que el hermano esto y es que el hermano lo otro. Si usted tiene un buen testimonio, dice, principalmente de los de afuera, nosotros podemos dar un buen testimonio aquí adentro y podemos ser las mejores personas aquí adentro. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo: un buen testimonio de los de afuera. Hermanos, si nos pusiéramos rigurosos conforme a las escrituras, yo creo que se levantaría una encuesta. A ver, ¿usted quiere ser diácono? Vamos a ir a preguntarle a sus vecinos cómo es, ¿verdad? Sin que usted se dé cuenta y anotar. Usted no tiene buen testimonio de los de afuera, o usted tiene un buen testimonio de los de afuera. Eso es lo que dice la escritura, hermanos. A veces no somos tan tajantes en esa cuestión, pero el apóstol Pablo dice que tenga buen testimonio de los de allá afuera. Dice para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Un mal testimonio, hermano, puede ser causa de que caigas en el lazo del diablo y en vez de solucionar un problema lo vayas a agravar más. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo, hermanos, era una persona que tenía el don del Espíritu Santo y era una persona capacitada para ordenar ministros, para ordenar pastores, para ordenar diáconos, para ordenar obispos, para ordenar diaconisas, para ordenar predicadores. Pablo ordena a Timoteo como un pastor. Y le dice: tienes que tener buen testimonio. Y si usted sigue leyendo el contexto de primera de Timoteo 3:7, sigue hablando de los diáconos y de las diaconisas. Hermanos, el progreso de la iglesia es esencial para nuestra sociedad, ya que vivimos en una sociedad quebrantada, en una sociedad que no tiene moral, en una sociedad que ha dejado los estatutos divinos. Y si nosotros jugamos al ser cristianos, esta iglesia no va a progresar. Ninguna. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso Pablo dice que es necesario que tenga buen testimonio de los de allá afuera. Hermanos, ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué piensan de nosotros allá afuera? ¿Qué dicen de nosotros? Amén. Y ese es para un liderazgo capacitado, un liderazgo que necesitaba suplir las mesas. Y si nosotros nos vamos un poquito más adelante, en el capítulo 8 en adelante, Esteban el diácono comienza a predicar y dice que era lleno de gracia y de nuevo, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fue escogido para suplir una necesidad, pero ya estaba haciendo el trabajo de un ministro. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, servía a las mesas, pero no solamente eso, sino que era capacitado para hacer todavía cosas más. A veces nosotros tenemos un don o algún talento, hermanos, y lo único que hacemos es esconderlo debajo de la tierra. Hermanos, Dios nos va a pedir cuentas de nuestros dones y nuestros talentos. Dios nos va a pedir cuentas de lo que depositó en nuestras manos. Hermano, no le dé un mal uso. No le dé un mal uso a su llamado. No le dé un mal uso a su liderazgo. Échelo a andar en el nombre de Jesús. Sea sabio, tenga amor por las almas. Sea paciente. No se exalte en las cuestiones adversas. Tenga dominio propio y camine hacia el progreso de la iglesia. Restaure al que hay que restaurar. Discipline al que hay que disciplinar. Muéstrele amor. ¿Cuántos dicen amor? Amén. Porque a veces, hermanos, nos portamos como todo lo contrario. Hacemos todo lo contrario. Y eso, en vez de hacer que la iglesia progrese, es un retroceso hacia la iglesia. ¿Cómo vamos a restaurar a las almas que vienen nuevas? Hermanos, hay personas que vienen nuevas que no saben nada y las tachamos como unas ignorantes. Las tachamos como unas personas que no saben nada. Nuestras actitudes a veces hacen que la gente ya no venga a la iglesia. Muéstreles el amor de Cristo. Yo no sé cómo a veces hay iglesias que pueden decir: en esa iglesia predican de Cristo, pero no me han demostrado el amor de Cristo. Un liderazgo capacitado es un liderazgo lleno de amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere ver a su iglesia progresar? Salga de esa costumbre, amén. Nosotros al año pasado estuvimos viendo el reglamento interno de la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Y ahí da algunas cualidades que tiene que tener cada ministerio, amén. ¿Con cuántas de ellas cumplimos? Me incluyo. ¿Con cuántas de ellas cumplimos? Un liderazgo capacitado es un liderazgo lleno del Espíritu Santo. Hermanos, un liderazgo capacitado es un liderazgo lleno del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, no va a poder avanzar a ningún lado. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: sin mí nada podéis hacer, sin mí nada podéis hacer. No van a lograr nada, no van a llegar a ningún lugar. Pero en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Hermanos, un liderazgo capacitado tiene que ser un liderazgo lleno del Espíritu Santo. Un líder sin el Espíritu Santo va a causar problemas. Un líder sin el Espíritu Santo va a causar divisiones, va a causar disensiones, va a causar murmuraciones. Un liderazgo lleno del Espíritu Santo va a llevar a la iglesia al progreso, va a llevar a la iglesia a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, si usted lee el libro de los Hechos y usted llega a la iglesia de Antioquía, era una iglesia que se movía en el poder del Espíritu Santo. Era una iglesia que se movía en el poder y en la unción del Espíritu Santo. Y hay veces donde dice: y el Espíritu Santo habló y dijo, y el Espíritu Santo hablaba y el Espíritu Santo decía.
Un liderazgo tiene que ser lleno del Espíritu Santo, aún para barrer, para limpiar las bancas, para visitar a un hermano, para orar por un enfermo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, es muy difícil ser una persona o un líder capacitado sin ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien capacita nuestro ser. El Espíritu Santo es quien nos guía, según Romanos. El Espíritu Santo es quien nos llena. El Espíritu Santo es quien nos invade. El Espíritu Santo es quien nos redarguye. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. El Espíritu Santo es la parte esencial para un liderazgo capacitado. Y sin el Espíritu Santo no vas a poder ir a ningún lado. Los discípulos estaban desahuciados, parecía que todo estaba perdido, pero el Señor Jesucristo les dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él os recordará todas las cosas y os guiará a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Un liderazgo lleno del Espíritu Santo. Es necesario que seamos sumergidos en el poder y en la gloria de Dios a través del Espíritu Santo para poder afrontar las malas decisiones, para poder afrontar los problemas en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Cuando Esteban fue apedreado, él dijo que vio el cielo abierto. Él vio la gloria de Dios, porque era un líder capacitado por el Espíritu Santo. Y luego nos vamos al capítulo 8 y vemos a Felipe cómo predica el evangelio y cómo le llama cómo Dios lo llama a ir con un etíope. Hermanos, un liderazgo capacitado, lleno del Espíritu Santo, es un liderazgo eficaz, es un liderazgo poderoso, es un liderazgo enfocado, es un liderazgo que va a llevar la iglesia al progreso. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, dígale en esta tarde: lléname. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, sabemos muchas personas con dones y talentos, y ahí en llenos del Espíritu Santo se incluyen los dones y talentos. Y a veces por nuestro propio ego, ay no, yo no quiero, yo estoy en contra de ese pastorado, o tal vez yo estoy en contra del liderazgo de la iglesia, no sé, por eso no presto mis dones. Estás equivocado. Dios puede usarte, Dios puede usar tus dones para que la iglesia camine en el progreso. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, usted no se quede de brazos cruzados. Si el hermano no quiere trabajar, usted trabaje. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, esta iglesia ha sido una iglesia de grandes líderes, de grandes ministros, y a mí me consta. Yo nací aquí, hermanos, y cuando nosotros estábamos en San Pancho, todos los grandes líderes regionales, algunos distritales, eran de aquí. ¿Usted sabía eso? ¿Usted se acuerda de Castillo del Rey? ¿De dónde era Castillo del Rey? ¿Era de aquí, sí o no? Castillo del Rey era de aquí. Había muchos. Ayer me estaban contando la hermana Ana que hicieron una escuela bíblica, una EBDB, de 130 niños con transporte, o sea, con transporte, ¿cómo se llama? Escolar. O sea, todo estaba organizado perfectamente. Era una iglesia, y sigue siendo una iglesia que ha dado buenos líderes. Hermanos, ¿en qué momento se detuvo? Si usted tiene liderazgo, no se detenga. Si el pastor lo llama a una obra, usted diga: yo voy.
Hermano, no es necesario ser pastor o tener un llamado para atender una obra, porque al final de cuentas Dios va a enviar a un ministro a esa obra. Pero si Dios lo está llamando a dar un paso siguiente, usted délo. Como antes se hacían las cosas, la palabra de Dios dice que las cosas postreras serán mayor que las primeras. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Antes el fuego de Dios se manifestó en una columna, hoy vino en el día del Pentecostés y hoy no se manifiesta en una columna de fuego, hoy está ardiendo en tu corazón. Ese liderazgo que está en ti, ese fuego de Dios que está en ti, avívalo. Dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Sabes que tú eres un líder capacitado, Timoteo, pero tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, me consta que esta era una iglesia de un buen liderazgo. De un buen liderazgo. Amén. Me consta. Y caminar hacia el progreso es que vuelvan a haber nuevos líderes. Amén. Vamos a buscar nuevos líderes. No se enfoque en los problemas de la iglesia. Si hay un problema en la iglesia, hágalo de la manera más solemne, de la manera más correcta, de la manera más educada, de la manera más bíblica que se pueda hacer. No se detenga ahí, camine hacia el progreso. Amén. Dice Hechos capítulo 6 verso 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba Esteban. Hermanos, si usted está lleno del Espíritu Santo, no solamente su liderazgo va a ser eficiente, eficaz, sino que el Espíritu Santo va a estar apoyando todo lo que usted esté haciendo y lo va a estar respaldando, y no van a poder resistir al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que caminar hacia el progreso, amén. Luego sigue diciendo que estén llenos del Espíritu Santo y sabiduría. No despega el poder del Espíritu Santo y la sabiduría. Son una sola cosa. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, Salomón no le pidió a Dios riqueza? Salomón no le pidió a Dios tener el reino o ser un conquistador más grande. Salomón no pidió tener la mejor esposa. Salomón no pidió tener los mejores carros. Salomón le pidió a Dios sabiduría. Hermanos, en el tiempo de Salomón, el imperio, el reino de Israel era el más grande que existía en ese tiempo, el más rico que existía. ¿Por qué? Porque Dios le pidió a Dios sabiduría. A Salomón le pidió a Dios sabiduría. No le pidió otra cosa, hermanos. No le pidió otra cosa, le pidió sabiduría. Hermanos, esto que estamos viendo en Hechos capítulo 6 era el Espíritu Santo moviéndose en medio de la iglesia, y con sabiduría pudieron hacer todas las cosas. Con sabiduría pudieron lograr todas las cosas. Hermanos, es muy sabio a veces callar, es muy sabio a veces cerrar la boca, guardarnos. A veces decimos, yo no tengo pelos en las lenguas, pero eso no te garantiza que eres un buen cristiano o que vas a causar problemas a un cristiano. Mejor ora por él, sirve por él, ayúdale a él, ayúdale al que está caído. Una iglesia que progresa es una iglesia que es sabia. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no se enfoquen en cosas que tienen solución. No las haga tediosas. Amén. A veces somos expertos en hacer las cosas bien tediosas y darle vuelta al asunto, y darle vuelta al asunto, y darle, y por qué no, y por qué esto. Hermanos, sea sabio. A veces no tenerle pelos en la lengua es más dañino que guardar silencio. A veces usted va a tener la razón, pero es más sabio quedarse callado. Dios lo va a respaldar a usted. Deje que Dios hable.
Deje que Dios solucione las cosas, no las haga usted. Mire, hermanos, yo muchas veces he querido solucionar las cosas y justificarme y decir, yo no tengo pelos en la lengua, pero a veces he salido más afectado por esa cuestión que si me hubiera quedado callado. ¿Cuántos dicen amén? A veces nosotros podemos, y mire, hermano, a veces nosotros podemos hacer que la iglesia progrese con mantenernos. Mire, por eso dice que los ministros, los apóstoles perseveraban en las oraciones, porque ellos eran de perfil bajo. Amén. Usted cuando vio a Pedro exaltándose, o a Juan, ¿cuándo los vio? O señalándolos con el dedo. Hermanos, cuando la obra es de Dios, Dios hace todo. Amén. Y yo no digo que hay que ser pasalones y que, y que hay que dar de largo el pecado. No. El pecado se trata tajantemente en una iglesia, hermanos. Pero hay que ser sabios con cómo vamos a tratar con el pecado en la iglesia. Amén. Mire, hermanos, yo conozco muchas iglesias en Aguascalientes. Y usted sabía que el mayor de iglesias en Aguascalientes ha crecido, pero el nivel de miembros es el mismo. El INEGI, como en el 2010 hizo un censo en Aguascalientes, y se le hacía muy raro al INEGI que había más iglesias, pero los mismos cristianos. ¿Usted sabía eso? ¿Sabe por qué? Porque si a un cristiano se le exhorta, se le reprende, lo único que hace es cambiarse de iglesia. También, así como hay cristianos que no aceptan que no aceptan la reprensión, hay cristianos que aceptan la reprensión. Pero hoy en día la moda es, es que el pastor no me regañó porque pues me encontró con mi novia y ya me voy de la iglesia, ¿verdad? Y se cambian de iglesia. Y si se fijan, en Aguascalientes cada cierto tiempo hay una iglesia de moda. Hay una iglesia de moda donde todos se van a esa iglesia. No, pues vente, y se van jalando a la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les gusta la reprensión, hermanos. Porque no les gusta la palabra. Hermanos, con el pecado se trata tajantemente, pero sabiamente. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos, es necesario que caminemos hacia el progreso. Si usted tiene un don, si usted tiene un llamado, si usted tiene un liderazgo, si Dios a usted le ha dado algo, póngalo en obra para el crecimiento de la iglesia. No dé lugar al lazo del diablo, no dé lugar a que nosotros podamos caer más bajo. Hermanos, tenemos que ser cuna de líderes, que tenemos que ser cuna de un buen liderazgo lleno del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, yo estoy predicando este tema hoy porque creo que el próximo domingo hay elecciones y tiene que orar y pedirle a Dios qué es lo mejor para la iglesia. Amén. A ver, hermanos, nosotros somos expertos en echarle culpa a los demás, pero nosotros no somos inexpertos en interiorizarnos, en vernos a nosotros mismos. Es que la iglesia no crece por culpa de acá. Y es que la iglesia no, hermanos. La iglesia no crece por todos nosotros, porque nosotros somos el progreso de la iglesia. Amén. El liderazgo solamente está de apoyo, pero somos todos, hermanos. Aquí había disensiones, aquí había chismes. ¿Y que hubo sabiduría al terminar con el chisme, con las murmuraciones? Cuando uno es sabio, hermano, termina con eso, ¿verdad? Si usted tiene algún problema con un hermano, no lo anda divulgando, vaya y dígaselo al hermano. Amén. Arréglelo personalmente. Eso es lo que enseña la Biblia. Es que me han dicho no, hermano, no. Usted no dé lugar a eso. Usted no. ¿Por qué? Porque nos vamos a descreditar. Imagínense la iglesia, un chisme, no, lo saben todos. Y la iglesia sabe esas cosas. No. Nosotros tenemos autoridad y dominio propio, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué hablo de esto? Porque este es el contexto de la situación que estaba viviendo la iglesia. Imagínense, en el capítulo anterior dice que Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos los dos.
A veces hay muchos que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. No, en Hebreos dice que hay de aquel que cae en las manos de un Dios vivo, de un Dios airado. Y la ira de Dios no es como la de nosotros, así descontrolable, ¿verdad? No, la ira de Dios es santa. Imagínense, hermanos, la ira de Dios es santa. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios va a tratar con la iglesia. Dios va a tratar con nosotros. Y si Dios va a tratar con nosotros es para el progreso de la iglesia. Amén. Tenemos que ser un liderazgo capacitado, un liderazgo de buen testimonio, un liderazgo lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. Y con esto quiero terminar, hermanos. Para que la iglesia siga en progreso, necesitamos un liderazgo capacitado, que sus dones y talentos los ponga al servicio de sus hermanos, para que la iglesia vaya creciendo. Amén. En vez de ir retrocediendo, vaya creciendo. Un creciendo es, han escuchado cuando un platillo va de poquito elevando su volumen. Un creciendo es, va subiendo. Hermanos, esta iglesia pesa mucho. Esta iglesia pesa. Es la primera iglesia de Asambleas de Dios en Aguascalientes. De aquí se han cosechado, se han dado ministros, pastores, líderes. Y no es justo que nos detengamos. Amén. Es necesario seguir hacia el progreso. Y si usted tiene dones y talentos, hermanos, a veces un don es ir a platicar con un hermano y no para chismear. A veces un hermano tiene la necesidad de sacar todo lo que tiene en él. Amén. Y eso es tan sencillo, hermanos, que a veces nosotros lo menospreciamos. Dice Hechos capítulo 2 que la iglesia crecía y que perseveraban en las oraciones, en las doctrinas de los apóstoles. Dice que en el partimiento del pan y en la comunión los unos con los otros. No se, hermanos, no se vaya tan rápido. Salude a la gente. Tenga coinonía con los hermanos. Son comprados con la sangre de Cristo. A usted no le costaron nada. A usted no le costaron la sangre de Cristo. Le costaron a Él. Amén. Todos tenemos defectos. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no todos tienen defectos? Todos tenemos defectos. Pero el progreso de la iglesia, hermanos, es por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en esta hora, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Dios es soberano, amén. Dios es soberano y Él es justo. Es momento de crecer. Es momento de dar pasos firmes hacia el crecimiento de la iglesia. Amén. Dios nos dio esa capacidad a nosotros. La iglesia sigue siendo la misma. El Espíritu sigue siendo el mismo. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Jesús. Te damos gracias porque tú has sido bueno, Dios.